la Asociación Charolais Charbray Herbuc de México, la Asociación Cimental Cimbra Simangus Mexicana y la Asociación Santa Gertrudis Mexicana. Me pidieron los presidentes, les dieron una disculpa, los dos, cada quien anda en su rancho y como que están batallando para la comunicación, entonces va a ser difícil que entren, pero bueno, la verdad son ya 17 viernes seguidos con estas pláticas que definitivamente han venido a enriquecer los conocimientos de muchos de los socios o también para refrescar algunos temas que de repente no los pones en práctica y que te recuerdan y pueden ser motivo de nueva aplicación dentro de las manejo y prácticas que tienes en el rancho. Pues yo creo que la mayoría ya han entrado a las pláticas, pero les voy a recordar que cómo es el procedimiento. Ahorita todos estamos con el micrófono silenciado para poder que no se vicie y posteriormente ahorita voy a hacer la presentación del conferencista del día de hoy y al terminar su charla podrán hacer preguntas levantando su mano. Si con el cursor en su pantalla, en la parte de abajo, aparece una cenefa donde viene un icono donde dice participantes, ahí pueden hacer clic y aparece un recuadro y en la parte inferior dice levantar la mano. Automáticamente el anfitrión el día de hoy es el doctor Roberto Leal, gerente de la Asociación Charolais Charbray. Les abrirá el micrófono y podrán hacer la pregunta al conferencista. También lo pueden hacer por medio del chat y nosotros leeremos la pregunta para hacérsela también al ingeniero Víctor Ortiz en este caso. Pues dar la bienvenida, es lo que me queda, al ingeniero Víctor Ortiz Mena. Él es ingeniero agrónomo zootecnista del TEC de Monterrey, con maestría en Administración de Empresas Agropecuarias, también del Tecnológico de Monterrey. Fue investigador en el Rancho Experimental La Campana, en el estado de Chihuahua, del INIP Sarch, en manejo de pastizales y nutrición de rumiantes en agostadero. Él es representante para México de la firma Gallagher Power Fund a través del Latinagro de México y SEANSA desde el año de 1988. Ha sido administrador de empresas ganaderas y asesor en manejo y mejoramiento de praderas y agostaderos. El día de hoy nos va a hablar el cerco eléctrico para darnos esta plática. Adelante. A ver, se hace que el micrófono, Roberto. Si gusta, ingeniero, deshabilitar su micrófono. Digo, habilitarlo, perdón, porque no me permite de por aquí. En la pantalla, en la parte de abajo. Ahí está. Ahí está. Listo, okay. Víctor. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Medina. Bueno, muchas gracias a todos los participantes de las asociaciones Cimental Cimbra, Charol y Santa Gertrudis por permitirme la oportunidad de presentar esta plática. Vamos a hablar sobre el cerco eléctrico en el pastoreo intensivo, básicamente la interrelación que tienen el cerco con el pastoreo intensivo. Hay una cita que
prácticamente define de manera muy objetiva cómo es el pastoreo intensivo. Esta cita es a raíz de observaciones que hizo el señor Savory antes de que implementara su sistema de pastoreo. Dice, son grandes grupos de rebaños en pastoreo en movimiento continuo, controlados con la cerca electrificada. Es una emulación de lo que en el pasado hacían las grandes manadas de herbívoros en las praderas, obligadas a mantenerse pastando juntos. Para defenderse de los depredadores, excretaban abundantemente en el mismo sitio. Al terminar de comer y haber pisoteado, se movían hacia otro sitio, promoviendo un exuberante crecimiento de gramíneas y todo tipo de cobertura vegetal que protege los suelos de la erosión causada por las lluvias, viento e insolación. Este pastoreo es crucial para detener la desertificación de los suelos y el cambio climático. Obviamente, el señor Savory pues, es un promotor del mejoramiento del medio ambiente, y él, a través de sus observaciones, vio como una solución al cambio climático precisamente aplicar este tipo de prácticas, en donde esa concentración de animales comía de manera abundante, posteriormente dejaban devastado esa área, se iban a otra zona, y así sucesivamente, y regresaban tiempo después, y esa zona estaba nuevamente con forraje abundante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pretende precisamente hacer el pastoreo intensivo, mantener o mejorar el recurso natural. Tenemos otra definición ya más aplicada a lo que es un sistema de producción, aplicada básicamente a la ganadería, ¿verdad? En donde se define como el arte de manejar o administrar el recurso vegetal, maximizando su productividad en calidad y cantidad, aprovechado directamente por el ganado mediante altas cargas y cortos periodos de pastoreo, preservando o mejorando la producción de especies deseables sin deteriorar el recurso, sino al contrario, promoviendo el mejoramiento. Esto es maximizar el aprovechamiento del forraje en cuanto a calidad y cantidad, y que a la vez sea cosechado por el mismo ganado. Y que también el suelo constantemente esté mejorándose. Esto es lo que pretende hacer el pastoreo intensivo, incrementando la productividad, obviamente de kilos de carne por hectárea, y el mejoramiento del recurso natural. Existen varios sistemas de pastoreo que se les puede considerar intensivos. No todos tienen el nombre como tal. El sistema de pastoreo neozelandés es un sistema que data desde principios de la segunda parte del siglo pasado, en donde ellos han adaptado bajo sus propias condiciones el pastoreo intensivo. El pastoreo rotacional intensivo como tal, el pastoreo racional Voisin, el pastoreo Voisin, pastoreo holístico Savory, pastoreo ultra alta densidad, manejo regenerativo de ranchos. Y hay otros sistemas más, todos tienen variantes en uno o en otro tema, ¿verdad? En la cantidad en la intensidad de uso del forraje, en cuanto al uso de productos químicos, en cuanto al incluir el aspecto social o ser más estrictos en el aspecto ecológico. Todos tienen variantes, pero a final de cuentas todos tienen 5 coincidencias, ¿verdad? Que son muy importantes. Tienen sus variantes, pero coinciden en estos aspectos.
altas cargas. O sea, todos los sistemas manejan o pretenden manejar altas cargas, concentrar el ganado, ¿verdad? Concentrar el ganado en áreas en donde consuman un forraje para un determinado tiempo. Periodos cortos de pastoreo. Estos periodos cortos de pastoreo pueden ser de 2, 3 días hasta horas, ¿verdad? Dependiendo del sistema. No todos tienen la misma intensidad de pastoreo. Que el forraje sea de la mejor calidad posible. O sea, es otro concepto muy importante, que el forraje sea de calidad, obviamente que sea aprovechado por el ganado, después de un descanso adecuado que permita precisamente volver o regresar a utilizar esa pradera o área, y el mejoramiento de la calidad del suelo que se logra con la gran cantidad de excretas y orinas que van mejorando poco a poco la calidad del suelo, creando mucho mayor cantidad de microorganismos y obviamente mucho mayor vida a ese suelo, y incrementando la producción forrajera. Para entender bien esto, necesitamos comprender qué es lo que pasa con la planta, por qué los sistemas de pastoreo deben durar cierto periodo, ciertas horas o ciertos días para no ocasionar sobrepastoreo. Entendemos y sabemos que hay tres estados fenológicos, o 4 pueden ser: crecimiento, floración, madurez y latencia, pero prácticamente los activos son crecimiento, floración y madurez, en donde a través del tiempo, conforme va avanzando la edad de la planta, va disminuyendo el porcentaje de proteína o calidad del forraje, y la digestibilidad también se va incrementando. Quiere decir que conforme va pasando el tiempo, mayor edad tenga ese pasto, la calidad se va afectando de manera negativa. Entonces, por otro lado, también ocurre lo mismo con la raíz. Conforme tenemos que la raíz es más vigorosa, tiene más reservas, mientras está en estado de crecimiento. Conforme avanza su edad, ya en la floración, para esa floración no fue gratis, sino que gran parte de las reservas que se encuentran en la raíz fueron utilizadas para crear esa producción de flores. Ingeniero Víctor. Y para la semilla ocurre lo mismo. Oye, ingeniero, al parecer no se está compartiendo su pantalla. A ver, permíteme. Pues lo tengo, a ver, compartir. ¿Desde el principio, desde cuándo? ¿Desde dónde se dejó de compartir? Sí, desde el principio no se vio. Es que, bueno, creo que a lo mejor pensamos que estaba usted platicando, pero no vimos desde el principio. Déjame empezar entonces. Digo, ahorita estamos viendo nada más su escritorio. Sí. Ah, ahí está. Ahí se ve. Bueno, deja regresarme. Sí. Y si gusta ponerlo ahí en presentación completa, ¿verdad?
Ahí Muy está. bien. Ahí está, ahora sí. Bueno. Ok. Bueno, una disculpa por esta interrupción. Vamos a ver la interrelación que hay entre el cerco eléctrico y el pastoreo intensivo, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que tiene? ¿Por qué la importancia del cerco eléctrico? Y cómo se adapta el cerco eléctrico en el pastoreo intensivo. Existe una cita del señor Alan Savory que es muy descriptiva de cómo es el pastoreo intensivo. Él en sus observaciones, para definir su sistema de pastoreo, él vio que había grandes grupos o rebaños en pastoreo, en movimiento, que hacían las grandes manadas de herbívoras en las praderas, obligadas a mantenerse pastando juntos para defenderse de los depredadores, excretaban abundantemente en el mismo sitio, al terminar de comer y haber pisoteado, se movían hacia otro sitio, promoviendo un exuberante crecimiento de gramíneas y todo tipo de cobertura vegetal, que protege los suelos de la erosión causada por las lluvias, viento e insolación. Este pastoreo es crucial para detener la desertificación de los suelos y el cambio climático, dice el señor Savory. O sea, él, entre sus observaciones, veía que esta es una alternativa muy importante para el mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? Y el mejoramiento e incremento de la producción forrajera, por lo cual la producción de alimentos. Hay otra cita, pero ya más descriptiva sobre lo que es el sistema de pastoreo aplicado en lo que son las explotaciones ganaderas, ya aplicado en la ganadería, ¿verdad? Que es el arte de manejar o administrar el recurso vegetal, maximizando su productividad en calidad y cantidad, aprovechado directamente por el ganado, mediante altas cargas y cortos periodos de pastoreo, preservando o mejorando la producción de especies deseables, sin deteriorar el recurso natural, sino al contrario, promoviendo el mejoramiento. Es un arte, ¿por qué es un arte? Porque básicamente se requiere de una habilidad de la persona que esté precisamente manejando estos sistemas de pastoreo intensivo. Se requiere mucha observación, se requiere una toma de datos durante el tiempo para la toma de decisiones. Entonces hay que tener esa habilidad para esa toma de decisiones adecuadas, por eso es un arte, ¿verdad? Maximizar su productividad en calidad y cantidad, aprovechado directamente por el ganado. Esto es que el ganado pastoree en el momento adecuado y aproveche el forraje con el mayor beneficio posible, o sea, con la mayor cantidad de nutrientes. Mediante altas cargas y cortos periodos. Esto es, altas cargas para poder precisamente tener un consumo uniforme durante todos los días, que el ganado consuma desde la planta completa y no que algunos días esté seleccionando, ¿verdad? Entonces la dieta empieza a variar porque no consume la misma calidad de forraje durante todos los días. Entonces, mediante las altas cargas, obligamos al ganado a que no seleccione y consuma el forraje hasta la parte que se desee. Cortos periodos de pastoreo para precisamente evitar el sobrepastoreo, lo que más afecta de manera negativa a los pastizales. Lo que más ocasiona sobrepastoreo es precisamente el tiempo que está el ganado en un mismo lugar. O sea, el ganado debe estar hasta cierto tiempo, evitar que el ganado utilice en dos ocasiones el forraje, o sea, utilice por una parte el forraje, lo consuma hasta abajo, y luego todavía cuando esté el rebrote permanezca todavía en el sitio, porque entonces sí pues, ocasionaremos un sobrepastoreo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y mejorar
obviamente eso con eso vamos a conseguir que se preserven las especies y mejorar la producción de especies deseables, ¿verdad? Por esa concentración de ganado, esa concentración de excretas, de heces, de orina y el pisoteo de los animales que van a ayudar precisamente a incorporar esa materia orgánica al suelo y mejorarlo y incrementar la microbiología del suelo. Entonces, ese recurso natural se promoverá el mejoramiento. Existen varios ejemplos de pastoreo intensivos. Durante los últimos 50, 60 años se han desarrollado estos sistemas, ¿verdad? Todos tienen algunas variaciones, ¿verdad? Tienen coincidencias y variaciones. El sistema de pastoreo neozelandés es un sistema que ya tiene muchísimas décadas, desde los años 50, 60, pero es muy adaptado a la zona, a las condiciones de Nueva Zelanda. Pastoreo rotacional intensivo como tal, el pastoreo racional boicín, el pastoreo boicín, el pastoreo holístico, Savory, el pastoreo de ultra alta densidad y el manejo regenerativo de ranchos, ¿verdad? Todos tienen coincidencias y tienen variaciones de acuerdo a lo estricto o lo inclusivo que son en otros aspectos, como puede ser el aspecto orgánico, unos sí lo consideran, otros lo consideran menos, el aspecto de utilización de intensidad de la planta, ¿verdad? Eso varía en los diferentes sistemas. Pero vamos a ver en qué sí coinciden, ¿verdad? Coinciden estas son las coincidencias que tienen todos los sistemas, ¿verdad? Manejan casi todos altas cargas, precisamente para obligar al ganado a que no sea tan selectivo, también que no sea tan selectivo y el ganado consuma el forraje de una calidad aceptable a buena y que no sea una dieta variable. Cortos periodos de pastoreo, precisamente para no ocasionar el sobrepastoreo, o sea, los periodos cortos evitan el sobrepastoreo, de tal manera que el ganado no pueda regresar nuevamente a consumir lo que ya consumió, porque entonces sí ocasionaría estrés en la planta y eso sí ocasionaría sobrepastoreo. Consumo de forraje de calidad, ya lo comentamos. Adecuado descanso, después de determinado tiempo, regresar nuevamente a pastorearlo. Este descanso pues es variable durante las diferentes condiciones, especies y épocas del año, ¿verdad? Hay descansos que en ciertas épocas pueden ser de 30 días o inclusive hasta menos por las condiciones de humedad y temperatura. Y otras épocas del año en algunas zonas pues no hay crecimiento en varios meses, ¿verdad? Entonces los descansos son muy largos, inclusive hasta de un año o más. Y mejoramiento de la calidad del suelo, obviamente mediante esa concentración de ganado, la cantidad de excretas que se depositan ahí, el pisoteo de los animales, eso va a ocasionar un mejoramiento significativo en el suelo y en la producción de forraje. Para entender bien esto del sobrepastoreo y del aprovechamiento del forraje en el mejor momento, vamos a dar una repasada a lo que es los estados fenológicos de la planta. Tenemos básicamente pues 3 estados fenológicos activos de la planta. Aquí falta el de latencia, pero de actividad de la planta son básicamente 3. Crecimiento, floración y madurez, cuando ya se produce la semilla, ¿verdad? Vemos que con el tiempo, conforme va avanzando la edad de la planta, el porcentaje de proteína va disminuyendo, o sea, la calidad va disminuyendo del forraje y la digestibilidad, pues, también va disminuyendo. O sea, la calidad del forraje, la cantidad de proteína va disminuyendo y la digestibilidad también va disminuyendo conforme avanza la edad de la planta.
Por otra parte, la raíz también tiene un comportamiento importante, ¿verdad? Mientras, disculpen, tengo la pantalla muy sensible. Conforme va avanzando la edad de la planta, también la raíz, o conforme va pasando a los diferentes estados fenológicos, la raíz también se va reduciendo de tamaño, o sea, la cantidad de reservas va disminuyendo. Cuando está en crecimiento, cuando la planta crece hacia arriba, por la fotosíntesis, la planta empieza a almacenar reservas también en la raíz y crece la raíz. Llega la floración, esa floración no es gratis, ¿verdad? Es en gran parte por las reservas que se encuentran en las raíces. Entonces, la raíz se disminuye también de tamaño al perder esas reservas de raíz. Y con la madurez es lo mismo, ¿verdad? Tampoco es gratis, se reduce más la raíz. Entonces, si utilizamos la planta en este momento, vamos a decir a finales del crecimiento, principios de la floración, la raíz va a estar vigorosa para responder a un crecimiento nuevamente. Conforme avanza la edad de la planta, esa habilidad de respuesta al crecimiento se ve reducida. Por otra parte, las fuentes de materia seca, tenemos que un 10% es a través de la raíz y un 90% a través de la fotosíntesis. Como comentamos anteriormente, la planta cuando es utilizada por los animales, ¿verdad? Es pastoreada hasta prácticamente abajo o determinada altura. La raíz tiene un reflejo natural a iniciar el rebrote. Ese rebrote, como comentamos, no es gratis, ¿verdad? La raíz también se reduce para, vamos a decir, es el motor de arranque del crecimiento. Se reduce la raíz y esos reservas son utilizadas en el rebrote. Los rebrotes tienen ya cierta densidad y empieza la fotosíntesis. Cuando inicia la fotosíntesis, ya el crecimiento depende precisamente de las condiciones de luminosidad y climáticas, donde el 90% del crecimiento ya depende el 90% del crecimiento depende de la fotosíntesis. Entonces, cuando la planta crece hacia arriba, también crece hacia abajo. La raíz empiezan a almacenar reservas y se convierten en raíces vigorosas y ya empieza la raíz otra vez a decrecer cuando empieza la floración y más todavía cuando se lleva a cabo la producción de semillas. Entonces tenemos prácticamente 3 fases, ¿verdad? La fase inicial, que es cuando empieza el rebrote, ¿verdad? El pastoreo ahí no es recomendable porque la raíz, parece para que se llevara a cabo este rebrote, pues se tuvo que usar reservas de la raíz. Las raíces son pequeñas, ¿verdad? Si el ganado vuelve a consumirlas, pues la respuesta al crecimiento va a ser más lenta. O sea, la planta, y si eso es repetitivo, varias veces la planta se estresa y puede morir, que es lo que ocasiona el sobrepastoreo. Conforme va avanzando la fotosíntesis, ¿verdad? Aquí está en pleno estado de crecimiento, está creciendo la parte aérea y también está creciendo la parte radicular. Y ya al final del crecimiento, principios de la floración, es cuando pues debe ser utilizada esa planta para aprovechar al máximo los nutrientes y a la vez que la raíz permita que esa planta esté lo más pronto posible repuesta o en condiciones para ser pastoreada. Sí, conforme va pasando la edad de la planta, también decrece la calidad y va a decrecer también el tamaño de la raíz.
Bueno, esto es lo que estábamos comentando, ¿verdad? El efecto del sobrepastoreo. Si tenemos un follaje vigoroso, tenemos raíces vigorosas. Si permitimos que el ganado regrese a pastorear ese forraje que ya fue consumido, con el tiempo vamos a tener praderas con sistemas radiculares muy pobres, ¿verdad? Que van a empezar a desaparecer las plantas, y va a haber suelos desnudos y van a empezar a aparecer malezas y demás especies no deseables. Pero ¿cómo le hacemos para poder controlar esto? Que tener altas concentraciones de ganados controladas en una área delimitada, ¿verdad? Que el ganado solamente, que nos permita mover el ganado en cortos periodos de tiempo, que pueden ser inclusive hasta horas. ¿Cómo podemos hacer esto, verdad? Pues esto es nada más subdividiendo, ¿verdad? Teniendo a pequeñas áreas de división que nos permita precisamente hacer esto. Pero esto pues es una inversión muy alta en infraestructura, en cercos, es muy alta. Entonces, precisamente el cerco eléctrico, por su flexibilidad y costo y duración, nos permite llevar a cabo el pastoreo intensivo y una combinación de cercos fijos con cercos móviles. Nos permite en grandes extensiones en donde de otra manera la inversión tendría que ser demasiado alta, ¿verdad? Entonces el cerco fijo es lo que nos permite llevar a cabo este tipo de sistemas de pastoreos que hoy en día están reconocidos como más eficientes o productivos. Pero el cerco eléctrico no es de mediados del siglo pasado, del siglo XX, sino que es de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Este señor, Bill Gallagher, fue la persona que desarrolló el primer cerco a nivel mundial. Él es un granjero neozelandés. Y hay una anécdota en donde dicen que cómo se le ocurrió a este señor hacer el cerco eléctrico, ¿verdad? Esto inició con un problema que tenía él en su granja, una yegua que acostumbraba a rascarse en el chasis de su camioneta y se la rayaba. Entonces él ya estaba cansado de eso y dio la manera de evitar que el animal se rascara, y entonces conectó el distribuidor de su camioneta a la carrocería. Y cuando el animal se acercó a rascarse, empezó a rascarse, le dio a la marcha, y el animal recibió una descarga, ¿verdad? Que se dio cuenta que pues el animal ya nunca más se quiso acercar a la camioneta, o sea, se le quedó en la memoria al animal, y de ahí surgió precisamente la idea del cerco eléctrico. Pues posiblemente en esa época lo más seguro es que era como una alternativa para tener controlados los animales, para mantenerlos dentro de alguna área, o evitar que se metieran o mantenerlos fuera de una área que era el uso prácticamente de los cercos. Es una fotografía del primer energizador que existió a nivel mundial en 1939. Y ya se empezó a vender este energizador en Nueva Zelanda. Las ventajas del cerco eléctrico pues son varias, ¿verdad? Además del manejo de la pradera. Su costo es menor al 50% de un cercado convencional de púas. Se reduce el tiempo de instalación a menos de la mitad. Obviamente eso es parte de reducir los costos. Mayor vida útil, ¿verdad? El ganado
no ejerce presión sobre el cerco. Entonces, muchas veces los animales tienen la costumbre de rascarse en el cerco y van aflojando los tirones, los postes, y ese cerco con el tiempo, pues empieza a tener zonas que no son respetadas y los animales se fugan, ¿verdad? Es más amigable que el cerco de púas, obviamente, no causa lesiones, entonces las pieles pues se conservan sin daños. Y lo más importante es que permite el manejo efectivo de la pradera. Aquí tenemos los dos tipos de cercos, ¿verdad? Que es el cerco fijo y el cerco móvil. Los cercos pueden ser de 1, 2, 3, 4, 5 líneas, dependiendo lo que se pretenda hacer, pero para el uso efectivo de un pastoreo con una línea es suficiente, ¿verdad? Ya si se quiere que los becerros no se pasen, bueno, pues se le mete otra línea, o si tenemos una tierra deficiente en esa zona, pues hay que meter más líneas, ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos los dos tipos de cercos, aquí como vemos el cerco fijo, este es un ejemplo, hay varias opciones para postes, ¿verdad? Pueden ser de madera, pueden ser metálicos con los postes tipo T, pueden ser de tubo, pueden ser de varilla, pueden ser de fibra de vidrio, o sea, hay muchas opciones. En el mercado hay accesorios para todo tipo de opciones de postes que se quieran usar. Y como les digo, pueden ser de la cantidad de líneas que se desee. Lo importante es que sea un cerco bien construido, que tenga materiales de buena calidad, ¿verdad? Por ejemplo, que tenga, bueno, pues que tenga sus aisladores, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y el cerco móvil, que bueno, pues nos permite, por su facilidad de uso, de quitarlo y ponerlo en unos cuantos minutos, nos permite hacer inclusive hasta varios movimientos al día con el ganado, poner como se le llama, un cerco frontal, donde al ganado se le dan metros, ¿verdad? Para que tenga una utilización más eficiente del forraje, que no haya desperdicio por pisoteo, y a la vez todas las ventajas que se crean con el pastoreo intensivo, pues estén ahí presentes. Esta es una tabla donde están los costos de los cercos energizados comparados con un cerco de púas. Aquí se está comparando postes metálicos en los cuatro tipos de cercos, ¿verdad? Está el cerco eléctrico con una línea, con 2 líneas y con 3 líneas, y el cerco de púas con 4 líneas, ¿verdad? Un cerco de púas con menos de 4 líneas, pues prácticamente no funciona. Y un cerco eléctrico de una línea o 2 líneas o 3 líneas funciona perfectamente para el uso de llevar a cabo un pastoreo intensivo, o hacer callejones, o delimitar potreros, o llevar energía eléctrica a distancia, ¿verdad? Entonces, todos tienen, están considerados los costos de acuerdo a un energizador para 10 kilómetros, prorrateado por kilómetro. Los postes, como les digo, son metálicos en todos los casos. Los costos de mano de obra se determinaron de acuerdo a lo que contratistas de instalación de cerco eléctrico están cobrando en la zona de Nuevo León. Y están considerados todos los accesorios que requiere un cerco eléctrico, ¿verdad? Para que esté bien instalado, sin escatimar. Estos costos pueden reducirse si hay ventajas por conseguir algún tipo de postes o mano de obra ya existente en el rancho, que son costos fijos, ¿verdad? Que como quiera se tienen ahí. O sea, estos costos se pueden reducir, son costos considerando contratistas. Como ven, considerando el 100% del costo para el cerco de púas, que es de 61,962 pesos por kilómetro,
siendo el 100%, el de 3 líneas costaría un 47.8, el de 2 líneas un 39.3 y el de una línea un 30%. ¿Cómo funciona el cerco eléctrico, verdad? Pues el cerco eléctrico depende de un energizador o un controlador, que es el equipo que manda el pulso eléctrico, ¿verdad? Alimenta, un cerco, o sea, un cerco se alimenta con este pulso que es muy intenso, o sea, muy fuerte, es entre 7 y 9,000 volts. Normalmente donde nos conectamos en una casa, pues son 110, 120 volts, pero aquí no es un cerco que sea peligroso, ¿verdad? Obviamente tiene que estar a través de todo el cerco bien aislado, con sus aisladores de manera adecuada, bien instalados, que cuando se hace contacto, cuando el animal hace contacto con un cable positivo o con corriente, ¿verdad? Y el animal está haciendo tierra, está pisando obviamente, se cierra el circuito y pues se da una descarga, pues para el recuerdo, ¿verdad? Sea el animal o una persona, se van a acordar siempre de esa descarga. Es muy fuerte, muchos han de haber dado ya descargas como ganaderos. No es letal, mucho menos peligroso, ¿verdad? Son pulsaciones que van espaciadas más o menos de entre 1 segundo y 1.2 segundos entre pulsación y pulsación. La duración de la pulsación es algo prácticamente muy pequeño, o sea, no nos podemos imaginar el tiempo que dura. La pulsación dura solamente una 300ª fracción de segundo. El voltaje es entre 7 y 9,000 volts, por eso no es peligroso. Entonces, es algo demasiado pequeño, ¿verdad? Sucedió la descarga y todavía la persona puede estar gritando o el animal todavía puede estar corriendo, bramando, alejándose del cerco eléctrico, pero esa es más bien algo psicológico, esa experiencia. Aquí bueno, esto ya lo comentamos, ¿verdad? Aquí tenemos cómo se emite la descarga. Aquí está el energizador con sus varillas de tierra, ¿verdad? El animal hace contacto con una línea positiva y tiene las patas obviamente postradas en el suelo, está haciendo tierra y se cierra el circuito, para que el animal reciba la descarga, ¿verdad? Hay suelos en donde este circuito no se llega a cerrar porque es demasiado árido, o sea, se requiere algo de humedad para que haya conductividad en el suelo. Y hay zonas aquí en México como Chihuahua, Sonora, que son California, Baja California, que son demasiado secas durante ciertas épocas del año, al final de las épocas de sequía, ya el suelo es demasiado seco, que en este caso, como vemos, son 3 líneas positivas, puede ser una o pueden ser 2 o pueden ser 3 o más, ¿verdad? Dependiendo para qué querramos el cerco. Aquí se me brincó una. Ok, aquí donde estamos. El funcionamiento del cerco eléctrico depende del energizador, ¿verdad? Que el tamaño del energizador sea el adecuado, que tenga la suficiente capacidad para mandar ese pulso eléctrico a determinada distancia, ¿verdad? Tenemos que ver que el energizador esté de acuerdo a lo que pretendemos un momento dado instalar de cerco eléctrico. Que tenga un sistema de tierra adecuado, que tenga la cantidad de varillas adecuadas. Ahorita vamos a ver un poco de eso.
que los materiales de las varillas sean de buena calidad para que nos dure el tiempo suficiente que debe tener de vida útil nuestro cerco eléctrico, o lo que pretendemos que tenga de vida útil nuestro cerco eléctrico. La transmisión de energía de salida, esto es que el energizador tenga la capacidad de emitir una descarga, ¿verdad?, en un cerco que no le ofrezca resistencia. Si ese cerco tiene fallas en las líneas y va a depender de la cantidad y magnitud de las fallas, ¿verdad?, va a ser la transmisión de energía desde la salida. Un cerco bien construido y bien aislado, ¿verdad? El cercado debe ser un cerco bien construido, bien aislado, los materiales de buena calidad. Si utilizamos componentes, por ejemplo, el alambre es un alambre, el recomendado es el triple galvanizado para alta resistencia, para que pues tenga una larga vida y se les da cierta tensión a las líneas, ¿verdad? No es como el cerco de púas, que en cada poste prácticamente se ahorca la línea de púas y la tensión queda delimitada a 2 a 3 metros. Aquí la distancia de la tensión es mucho mayor, entonces el alambre es recomendable que sea alta resistencia, triple galvanizado. Es un alambre que les va a durar pues fácil 15, 20 o más años. Entonces, que los demás componentes del cerco eléctrico pues sean de la calidad suficiente para que también duren esa cantidad de años, ¿verdad? Bueno, hablamos del energizador con la potencia requerida, ¿verdad? Este es un energizador de última generación, es el más grande del mercado. Es de 100 joules. Aquí una cuestión importante es de que el energizador que ustedes adquieran esté bien descrita cuál es la capacidad que tenga ese equipo y vengan los joules que tiene almacenados principalmente. Los joules de salida, pues eso ya va a depender de la calidad del cerco, de la tierra, etcétera, ¿verdad? Pero sí, los joules almacenados, que nos va a decir hasta dónde, hasta cuántos joules pueden generarse en ese aparato. Como les digo, este es un aparato de última generación, se les llaman inteligentes, tiene la capacidad tiene varias funciones, una de ellas tiene control remoto en cualquier parte del cerco, como son equipos para mucha distancia, en cualquier parte del cerco se puede interrumpir y volver a activar el equipo para hacer reparaciones. Tiene un monitor aparte que muestra cómo está operando el cerco, y puede dividirse en 6 zonas, en donde el monitor muestra el voltaje, el comportamiento en cada una de las zonas. Si alguna zona llega a tener un problema, le manda por mensaje a la persona encargada, le dice qué zona, que hay una zona que tiene problemas y le manda el voltaje que tiene, ¿verdad? Para que si esa persona no se encuentra en ese momento en el rancho, vamos a decir, está en la ciudad, pues le hable a otra persona para que haga la reparación pertinente, ¿verdad? Y en el momento que ocurren los problemas en el cerco, se cae una rama encima, se botaron algunos aisladores o lo que sea, pues se haga la reparación adecuada y en el menor tiempo posible. Como les comentaba, punto importante en los energizadores para poder comparar entre energizadores, ¿verdad? Son los joules. Los joules es lo que nos va a decir exactamente cuál es la capacidad que tienen esos energizadores. Cada fabricante debe de demostrar los joules que tiene y la capacidad que tiene. Hay 2 maneras de presentarlo, ¿verdad? Una es la de la mercadotecnia. Hay empresas que presentan las dos formas.
en donde le ponen la capacidad en condiciones óptimas con una sola línea, ¿verdad? Es prácticamente sin nada de forraje tocando el alambre, que eso pues prácticamente en un rancho no se da, ¿verdad? Solamente que lo hagan sobre una brecha, o una terracería o una carretera, en donde la capacidad pues es muy diferente a la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, este energizador que vimos, el más grande del mercado, que es de 100 joules, es de 100 joules, tiene una capacidad con un alambre bajo condiciones de cerca limpia de hasta para 1000 millas, o sea, estamos hablando de 1600 kilómetros. Ya en condiciones reales, la capacidad baja significativamente, que la capacidad es con tocando follaje, ¿verdad? Eso es prácticamente con 2 líneas o más, o con zacates altos pueden tocar solamente una línea. Si está a 70, 80 centímetros, pues en las zonas del trópico, el follaje toca el alambre. Aquí vemos que baja a 125 millas, ¿verdad? Con 2 o más líneas. Ya con 2 o más líneas se comporta de igual manera si son 2, 3 o 4, porque la línea que manda es la que está más cerca del suelo. Si son 2 líneas, pues la que está más abajo, pues está a unos 40 centímetros, ¿verdad? Entonces, ya con esa, la resistencia que hay, la cercanía al suelo y el follaje que encuentra baja significativamente. Entonces ya la capacidad baja solamente a 125 millas, que son 200 kilómetros, o sea, de 1600 kilómetros a 200 kilómetros, condiciones reales o típicas de un rancho, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que ver, o sea, hay energizadores con una gran variedad de tamaños, de joules, de situaciones o de formas de conexión. Hay de 110, hay solares, hay batería, hay duales, ¿verdad? Hay de todo tipo en el mercado. El sistema de tierra adecuado es otro tema muy importante para que el cerco eléctrico opere de manera eficiente, ¿verdad? Primero los materiales, tienen que ser de calidad, las varillas tienen que ser galvanizadas, si no ponemos varillas galvanizadas, pues resolvemos el problema de momento, pero en el corto tiempo esas varillas se van a oxidar y la tierra va obviamente a ser deficiente y el cerco no va a tener el mismo comportamiento. La conexión entre el cable que une las varillas, pues debe haber conexión, no un amarre enrollada atrás de la varilla o apretada con pinzas, porque eso no se fija de manera eficiente, ¿verdad? Tiene que haber una abrazadera. Hay muchos tipos de abrazaderas dependiendo de las varillas, si son como esta en T. Hay otras que son para varillas redondas, pero hay que usar una conexión adecuada, que la conexión con la tierra sea eficiente. Bueno, aquí esto ya lo habíamos visto, cómo el cerco emite la descarga. Aquí está en un cerco donde tenemos 3 líneas positivas, ¿verdad? Se cierra el circuito, el animal hace tierra, se cierra el circuito y recibe la descarga. Comentábamos que hay suelos en donde es muy deficiente la tierra, entonces en donde por más varillas que pongamos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo podemos probar la cantidad de varillas que necesitamos, pero hay veces que por más varillas que coloquemos, no tenemos el voltaje porque los suelos son demasiado secos. Entonces tenemos una deficiente tierra. Entonces hay que poner una línea negativa, ¿verdad? En este caso eran 3 líneas. Bueno, se pone una línea negativa, ¿verdad? Aquí la del centro es negativa, ¿verdad? Está sin aislación. De tal manera que el animal al hacer contacto con el cerco para tocar las 2 líneas, la positiva y la negativa, haciendo obviamente una tierra física, ¿verdad? Entonces ya la descarga pues ya va a ser efectiva
Como les digo, hay zonas en donde con un solo hilo a veces y hay que poner una línea negativa, a pesar de que pongamos varillas ya preparadas con arena, carbón, etcétera. No hay la suficiente tierra adecuada para que el cerco opere adecuadamente. Entonces hay que poner una línea negativa en el cerco. Esta es una manera de probar si nuestras varillas son suficientes, ¿verdad? Aquí provocamos un corto. Acá el voltaje pues está aquí aterrizamos el cerco. El voltaje obviamente se nos va a bajar a 2.5 o menos, o sea, abajo de 3 ya se considera que está aterrizada, inclusive es hasta abajo de 4, que hay una suma de aislaciones deficientes. Entonces, provocando el corto, ¿verdad? El voltaje en el cerco es bajo de 2.5 kV. Después de provocar el corto, checamos la varilla o las varillas que haya, y si vemos que el voltaje es arriba de 300 volts, quiere decir que nos faltan varillas. O sea, en la varilla no debemos de tener más de 300 volts. ¿Verdad? Entonces necesitamos poner más varillas. Entonces, aquí ya ponemos más varillas. En la pasada teníamos una varilla, aquí ponemos más varillas. Seguimos con el corto, ¿verdad? Nos sigue marcando 2.5, pero ya con las varillas que colocamos, ya el voltaje nos da a menos de 300 volts, o sea, nos da 200 volts. Ahí ya es suficiente la varilla, está bien la varilla. O sea, tenemos que hacer esas pruebas. A veces, pues tenemos que ponerle, no 3 varillas, tenemos que ponerle 4 o 5 varillas, ¿verdad? Hasta que no nos baje el voltaje a menos de 300 volts. Otro aspecto importante o consideración en la tierra, ¿verdad? En la tierra adecuada, es un sistema que le llaman de 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que significa un cable continuo, o sea que las 3 varillas o 4 varillas estén interconectadas por el mismo cable, que tengan por lo menos alrededor de 2 metros de largo, ¿verdad? 2 metros, 1,80, 2 metros. 3 varillas galvanizadas y 4 metros de separación entre varillas. Ahora, esto es importante. Estas 3 varillas normalmente es para energizadores de menos de 15 joules. Ya arriba de 15 joules, por cada 5 joules incrementamos una varilla, ¿verdad? Esa es una regla para los tamaños de los energizadores. Ahora ya energizadores arriba de 15 joules, pues son energizadores ya grandes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Pues hasta 18 joules todavía, dependiendo de la prueba que hagamos en las varillas, podemos manejar hasta 3 varillas. Si es de 28 joules, ¿verdad? Tenemos que manejar 5 varillas, o sea, se nos incrementan 10 varillas más, o sea, por cada 5 es una varilla. Por 58 joules son 12 varillas, y por el energizador que vimos, el de 100 joules, el que vimos instalado al principio, ese energizador requiere 20 varillas. Algunos energizadores, de acuerdo al tipo de suelo, como lo hemos comentado, pueden requerir un mayor número de varillas. Hay que hacer la prueba para ver si son suficientes las varillas. ¿Dónde instalar el cerco de tierra? Pues de preferencia lo más cerca posible del energizador. Obviamente que haya una calidad de suelo lo más orgánico posible, de preferencia, ¿verdad? Es el suelo más conveniente.
y que a 10 metros de distancia de cualquier otra varilla instalada de tierra, porque si hay varillas por algún edificio que haya en el predio, o cableados eléctricos que vayan bajo tierra o líneas telefónicas, pues por lo menos que estén las tierras a una distancia de 10 metros. La salida. Aquí es lo que comentábamos, que la cantidad de voltaje de salida que emite el energizador no tenga resistencia en el cerco, porque si el cerco ya tiene mala aislación a la salida, el voltaje ya va a ser bajo. Una buena salida debe ser capaz de entregar al cerco toda la energía del energizador, ¿verdad? Si está bien aislado, todo como debe ser, el cerco va a entregar toda la energía, el energizador va a entregar toda la energía al cerco y el voltaje va a ser adecuado. El energizador no va a alcanzar su máxima capacidad, obviamente, si hay resistencia en el circuito, y esa carga de resistencia es mayor que la salida del energizador. La conducción de corriente eléctrica se comporta igual que en un sistema hidráulico, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Si tenemos una bomba pequeña, un tubo angosto, conforme nos vamos distanciando de la bomba, la cantidad de agua se va a reducir. Lo mismo pasa con la energía, ¿verdad? Al principio, cuando están cerca del energizador, el voltaje es más alto y se va reduciendo conforme nos vamos distanciando del aparato, ¿verdad? Eso ocurre. Y si usamos, por ejemplo, aquí un hilo o un alambre que no es del calibre adecuado, del grosor adecuado, pues esa situación precisamente se va a reflejar en eso. Se va a ver más resistencia, el voltaje y la energía van a ser bajos. Si tenemos una bomba grande y lo mismo tenemos una tubería pequeña, pues va a ocurrir lo mismo. Conforme nos vamos distanciando, el flujo o la cantidad de agua entregada pues es menor, ¿verdad? Porque va bajando la presión y va bajando el volumen. O sea, hay más resistencia todavía precisamente por una tubería pequeña. Y lo mismo ocurre con el energizador. Si tenemos un energizador grande, un cable, y ese cable es de un calibre bajo o delgado, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Si tenemos una bomba grande con una tubería grande, ancha, nos va a dar la energía a través de toda la tubería uniforme, ¿verdad? Con alta presión y alto volumen. Es exactamente igual el cerco eléctrico, ¿verdad? Si incrementamos ese espesor, eso lo podemos incrementar también. Por ejemplo, si tenemos 2 o más hilos, al interconectarlos al principio y al final, ¿sí? Como está aquí al principio y al final, o sea, esa es una conexión en paralelo. Es precisamente ensanchar, hagan de cuenta que ensanchamos la tubería, o sea, eliminamos cada vez más la resistencia. Y si las conectamos al principio y al final, se comporta como si fuera un solo cableado grueso, porque la energía corre solamente en un sentido, ¿verdad? Hagan de cuenta que es un cable, que está trenzado al principio y al final. Entonces, eficientamos la conducción de energía. Es importante considerar el tipo de montaje que tenemos en nuestros energizadores, hacerlos de manera adecuada con los materiales adecuados, ¿verdad? Si
Si es un energizador de corriente alterna, o sea, 110 o 220, pues que esté bien instalado en un lugar adecuado, ¿verdad? Hay energizadores, hay que ver si pueden estar a la intemperie o no. En este caso, ese puede estar a la intemperie. Si es solamente de batería, pues que tenga una batería en buenas condiciones, que las conexiones estén, que sean conexiones de buena calidad, que sean eficientes esas conexiones. A veces solamente nada más le damos vuelta con un alambrito y ese alambrito se afloja y la conexión pues es deficiente, ¿verdad? Entonces el aporte o la fuente de energía para nuestro energizador pues es deficiente. Puede ser un energizador solar fijo, ¿verdad? Pues que también cumpla con los requisitos de que sea un energizador colocado de la manera que debe ser, ¿verdad? Y también tenemos el energizador móvil, ¿verdad? Que en este energizador está integrado el panel solar y la batería también, que nos permite tener esa flexibilidad de estar moviendo el cerco móvil con el energizador, ¿verdad? Hay gente que prefiere los cercos móviles porque está muy distante de las instalaciones del rancho, entonces prefieren los cercos móviles. Pues eso ya es opción de cada quien, ¿verdad? Un cerco bien construido, o sea, debe tener sus aisladores, ¿verdad? Sus aisladores y demás accesorios que sean de buena calidad, que tengan más o menos toda la misma vida útil, que el mantenimiento que se le tenga que dar sea el mínimo. Un cerco eléctrico debe de ayudarnos a hacernos la vida fácil, no a complicarnos, la verdad. Ese es un principio de un cerco eléctrico, que sea muy amigable con el granjero, con el ganadero, que le facilite la vida, no que se la complique, que tengan aisladores de buena calidad. Lo que hablamos de las conexiones, o sea, que las conexiones sean conexiones adecuadas para que sean permanentes y no se esté aflojando el alambre, que el alambre sea deficiente, porque si tenemos kilómetros de cerco, al rato pues vamos a tener kilómetros de problemas, ¿verdad? Eso hay que evitar. Como comentamos, pues los cercos pueden ser de postes de madera, de metal, de varilla, de fibra de vidrio, etcétera, ¿verdad? Hay accesorios para todo tipo. En general, los componentes para una cerca permanente o fija, pues son los aisladores de esquina, el energizador, obviamente, las variedades de tierra, las que vaya a requerir de acuerdo a las condiciones. Como dijimos, normalmente lo recomendable para energizadores menores de 18 joules son 3 varillas. Y hay que hacer la prueba si no requiere más, ¿verdad? Por las condiciones del suelo. Los aisladores esquineros o de tensión, las conexiones, que tenga conexiones, que no sean amarres, porque eso va a quedar deficiente. Los aisladores de paso, los tensores, ¿verdad? Y si pues, es necesario, pues señalamiento de que es un cerco eléctrico, si hay gente que en un momento dado puede darse una descarga, ¿verdad? En general eso es lo que utiliza un cerco fijo. ¿Por qué instalar callejones, verdad? A veces queremos aplicar cercos eléctricos sin callejones, sin cercos fijos. Se vale, ¿verdad? A veces hay que pues, anteponer un proyecto de acuerdo al presupuesto y hay que aprovechar ese forraje y bueno, se vale utilizar solamente el cerco móvil. Obviamente se va a batallar más para movilizar ese ganado. Obviamente el objetivo es que se utilice la menor mano de obra posible.
Entonces, pues un callejón o cercos perimetrales del área pastorear, pues facilitan el desplazamiento del ganado para tratamientos, movimientos, ventas, etcétera, ¿verdad? Además, pues se pueden hacer cambios en el orden de los potreros, ¿verdad? No es lo mismo que hacer cambios si no tenemos cercos fijos o callejones para mover ese ganado, se nos va a complicar la vida. La idea, como les digo, es de que el cerco nos ayude, nos facilite a aplicar un sistema de pastoreo. Una entrega más efectiva del cerco eléctrico, ¿verdad? Tenemos, normalmente se maneja una combinación entre cerco fijo y cerco móvil. Entonces, el cerco móvil se conecta del cerco fijo, ¿verdad? Entonces podemos llevar precisamente a distancia esa energía. No hay daño por desplazamiento del ganado, ¿verdad? Ya que existen los callejones que para eso son, ahí no hay forraje. Durante el mal tiempo, bueno, pues se tiene un acceso cómodo. Facilita el suministro de suplementos tanto al ganado como agrícolas, a las praderas, y lo mismo facilita la distribución de bebederos, ¿verdad? Un callejón colocado de manera estratégica puede dar servicio a varios potreros. Desde el punto de vista de control administrativo, pues facilita la ubicación de los potreros. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un cerco fijo con ahí vemos cómo está instalado el cerco fijo por zonas, ¿verdad? Las líneas, las flechas, estas indican cómo se mueve el cerco móvil, ¿verdad? El cerco móvil corre hacia acá, de tal manera que solamente se va conectando en los lados del cerco fijo. Entonces es muy necesario esta combinación de cerco fijo y cerco móvil. A veces no es necesario el cerco eléctrico fijo, ¿verdad? Porque ya se cuenta con una buena cantidad de cercos existentes de púas. Entonces, mediante con un cerco móvil ya tenemos cierta área ya delimitada. Entonces, con un cerco móvil podemos llevar a cabo nuestro pastoreo. El cerco móvil, pues lo único que requiere es algo muy simple, ¿verdad? Es un energizador. El carrete portarrollo, que es con el que recogemos y extendemos el hilo plástico, ¿verdad? Que el hilo plástico no es más que polietileno, fibras de polietileno con filamentos metálicos también trenzados. Y el otro material que usamos pues son los postes, ¿verdad? Pueden ser postes plásticos, pueden ser los de alambre con el extremo aislado que le llamamos cola de marrano, ¿verdad? Que traen una aislación en el extremo superior, que también se entierran. Esos son cuando se maneja un hilo. Estos plásticos normalmente permite manejar varios hilos. Aquí tenemos un ejemplo de un precisamente cerco móvil conectado a un cerco electrificado, ¿verdad? Aquí no se ven aisladores porque estos postes, es un poste que es aislante, es un poste de una madera que se encuentra en Brasil y en Australia. Es una madera bastante fuerte, bastante apretada. Posiblemente aquí la madera que conocemos con palo fierro es algo muy similar. Es una madera que no flota, se hunde tan apretada que está. Entonces
no guarda humedad, entonces es bastante aislante y no requiere aisladores. Aquí es una situación similar. Con esta madera está el carrete prácticamente pues colgado del alambre y está conectado el cerco con la línea positiva con este caimán. Pero aquí vemos cómo la unión entre el cerco fijo y el cerco móvil pues es bastante útil. Aquí vemos el cerco móvil, ¿verdad? De un pastoreo frontal donde se le dan horas o metros más bien, metros para pastorear como tipo pesebre, de tal manera que se aprovecha de manera eficiente el forraje, no hay pisoteo, no hay desperdicio, se lleva a cabo el efecto de manada, o sea, hay pisoteo, hay una gran cantidad de excretas que son incorporadas al suelo. Este es un tipo de cerco móvil que le llamamos estrella, rodante, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer el operador, el que opera el cerco, es jalarlo de un lado y del otro lado, ¿verdad? ¿No? Y las ruedas, las estrellas esas ruedan como una rueda, de tal manera que una persona no se tarda, vamos a decir, llegar a un extremo, moverlo, caminar los metros que lo va a mover y engancharlo en la orilla y hacer lo mismo del otro lado, ¿verdad? Es lo único que tiene que hacer. O puede moverlo en diagonal, por movimientos en diagonal, de tal manera que no tiene que estar quitando y poniendo postes, que quita más tiempo. Esto en situaciones de eficiencia del uso de la mano de obra, pues es una opción bastante viable. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Solamente se jala de los extremos y esas estrellas ruedan. Aquí tenemos un ejemplo cómo se jala, ¿verdad? Se jala aquí y luego se puede pastorear esto y luego se jala acá, o se jala al mismo tiempo las dos líneas. Eso ya es como de acuerdo al área que deseen pastorear y el ganado que traigan, ¿verdad? Este equipo prácticamente funciona de la siguiente manera. Está la línea del poliware energizado que pasa por el centro, obviamente energiza este tubo que va aquí, se energiza, y este tubo energiza este plato que tiene orificios, ¿verdad? Por gravedad, al caer en gravedad, hace contacto con los de arriba, con los postes que van en la parte superior pero en la parte inferior los orificios son más grandes, entonces no hace contacto. Entonces los dos postes de abajo quedan negativos, no se energizan, y los otros 4 postes sí se energizan porque este plato con orificios sí hace contacto con estos, de tal manera que los animales no les ocasionan daño porque al acercarse por curiosos a olerlos o lo que sea, pues se dan una descarga eléctrica, ¿verdad? Y lo respetan perfectamente. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es el número de filamentos que tiene nuestro cordón plástico poliware. Aquí vamos a ver solamente 2, que son los que más nos interesan. Pero hay una gran gama, ¿verdad? Ahorita vemos el porqué. Aquí tenemos el turbo, que le llamamos turbo, hay de 200 y 400 metros, pero este trae 9 filamentos. Aquí tenemos otro, que es el estándar, que está abajo, inmediatamente, o sea, que trae 6 filamentos. La diferencia es la resistencia que ejerce uno y otro, ¿verdad? Al principio, a la salida, como vemos aquí, los dos tienen 8 kilovolts, ¿sí? A los 500 metros, y el de 6 filamentos, perdón, el de 6 filamentos
El de 6 filamentos, la disculpa. El de 6 filamentos ya tiene a los 500 metros 2000 nada más. Y el de 9 filamentos mantiene 7500. Al kilómetro, el de 6 filamentos tiene solamente 1000 volts y el de 9 filamentos sigue manteniendo 7000. Entonces, para tendidos o tiradas mayores de 400 metros, no se recomienda el de 6 filamentos. Para tiradas mayores de 500 metros, el que se recomienda es el 9 filamentos. Son 9 filamentos en donde los filamentos adicionales son de cobre. Entonces eso lo hace 40 veces más conductor. Esos 3 filamentos adicionales de cobre lo hace 40 veces más conductor que el de 6 filamentos. Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias entre 6 filamentos y 9 filamentos. Para conducir el cerco, donde ya tenemos cercos tradicionales de púas, pues hay que usar algunos accesorios que nos permitan llevar una línea, ¿verdad? Entonces pueden ser también, los hay para postes de madera, para postes de concreto, para postes metálicos, ¿verdad? Hay de diferentes colores y sabores, que de esa manera podemos llevar a distancia la energía eléctrica y poder aplicar nuestro sistema de pastoreo intensivo. Esto lo llamamos soporte sobre alambre. Otro aspecto importante es el desviador de rayos o pararrayos, ¿verdad? Que sea un desviador de rayos adecuado. Si usan solamente el de porcelana, tengan cuidado. Tienen que usar, yo se lo recomiendo que usen con alguno combinado con alguno de resorte, porque el desviador de rayos de porcelana como tal es fácil que se fracture, ¿sí? Después de un rayo, dependiendo de la intensidad del rayo, pero es posible que se fracture y no nos vamos a dar cuenta. Cuando se fractura ese pararrayos, lo más seguro es que ya deje de funcionar, entonces dejamos de estar protegidos. Entonces se puede usar en combinación con un desviador de rayos de resorte, o se puede usar también un desviador de rayos ajustable. Hay que poner sus propias varillas, ¿verdad? Hay que poner 2 o 4 varillas para, va a depender de qué tanta incidencia hay en nuestras zonas de tormentas eléctricas. Por mi parte, pues es todo. Un punto importante, hay que entrenar a los animales antes de hacerlos convivir con un cerco eléctrico, ¿verdad? Se les puede entrenar en los corrales, se atraviesa una línea energizada para que empiecen a tener contacto y la conozcan, y de esa manera el ganado en 2 o 3 días queda perfectamente entrenado para respetar el cerco eléctrico. Por mi parte es todo y estoy a sus órdenes. Gracias, ingeniero Víctor Ortiz Mena, por esta charla tan importante. La verdad, en sesiones pasadas hemos tenido algunas pláticas relacionadas con los pastoreos intensivos, rotacionales. Pues como mencionaste al principio de tu plática, todas las diferentes modalidades que han surgido de pastoreo, que voicing, intensivo, y definitivamente para que funcionen tenemos que tener un buen cerco eléctrico, porque me ha tocado en muchas experiencias de que por improvisar ciertos equipos, posteriormente andamos batallando, en vez de que nos ayude ese cerco, empieza a batallar la gente y trata ya después de no utilizarlo, y definitivamente después se convierte en algo que no quieres ya
saber de él. Pero definitivamente cuando se tiene el cerco adecuado y bien instalado, es una ayuda tremenda para los sistemas de rotación, el aprovechamiento de forrajes, pastoreo, como dijiste, en el momento adecuado, enriquecimiento del suelo y definitivamente un sinnúmero de cosas que conllevan al tener este tipo de pastoreos y rotacionales. Estoy haciendo tiempo nomás para ver si alguien de nuestro público tiene alguna pregunta, Roberto, por ahí, Sí, que quisieran hacerle al ingeniero. El señor Carlos Enrique Zúñiga, voy a abrirle el micrófono, él tiene una pregunta. Adelante, Carlos. Carlos es de Guatemala, siempre nos acompaña, es socio de la Cimental, es un creador fuerte ahí en Guatemala de Cimental y Cimbra. Adelante, Carlos. ¿Me pueden escuchar? Sí, Claro claro. que sí. Ok, gracias, muchas gracias. Tengo varias preguntas que voy a tratar de resumir. Cuando reducimos el número de líneas en el cerco, ¿se puede cubrir más distancia o se intensifica el toque que da el cerco o no hay ninguna variación? Eso sería una pregunta. Luego, otra pregunta que tengo es si es necesario utilizar un calibre mayor para transportar la corriente que el que se pone en el cerco cuando las distancias son muy grandes. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando calibre 12 de cable, no sé si ese es el adecuado, y si es necesario, nosotros tenemos distancias largas, si es necesario transportarle un cable más grueso para reducir la resistencia o no. Ok. Bueno, el reducir el número de líneas sí nos va a afectar en la capacidad del energizador, como lo vimos, para mandar un pulso eléctrico a distancia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que entre más grueso sea el calibre del alambre, es más conductor, mientras más delgado sea, pues hay más resistencia. Entonces, ya la capacidad del energizador para mandar a distancia con una línea va a depender, por un lado, de la aislación propia que tenga ese cerco y la tierra que tenga, ¿verdad? Pero siempre se va a comportar mejor entre más líneas tengamos, ¿verdad? Y que esas líneas, siempre y cuando estén conectadas de manera paralela al principio y al final de cada tramo, ¿verdad? Es como si engrosáramos la tubería que vimos, la tubería de conducción. Entonces, vamos a alcanzar más fácil la cantidad de voltaje aportado al cerco. Eso que vimos de una sola línea, ¿verdad? Pues eso es hipotético, no se da. Es la capacidad que tiene el aparato en mandar un pulso eléctrico a distancia, pues prácticamente bajo condiciones ideales, que no, la realidad es que no se dan, la realidad es que va a encontrar follaje a su paso. Entonces, con una sola línea no quiere decir que vamos a tener más capacidad, ¿verdad? Normalmente se usan energizadores de más capacidad para llegar a la distancia que queramos. Si usamos 2 o más líneas, más fácil vamos a llegar con el mismo voltaje de salida al final del cerco. De otra manera, se nos va a reducir. Muchas veces ya consideramos como normal, ¿verdad?, que un sistema de cerco eléctrico se comporte de esa manera. Pues sí es normal porque las condiciones no son normales, perdón, son anormales. No tiene, hay demasiada resistencia porque es solamente una línea, o puede haber también fallas de aislación durante el cerco. Entonces, el manejar una línea no quiere decir que nos va a dar más capacidad, si esa línea va a ir tocando follaje, ¿sí? Va a haber más resistencia inclusive. Claro.
Ahora, el calibre del alambre, entre más grueso es más conductor. El adecuado es calibre 12, 12 y medio, ¿verdad? Son Ajá. tamaños suficientes para que un energizador mande el voltaje suficiente. No se recomiendan menores por el costo principalmente, ¿verdad? Es preferible incrementar el tamaño del energizador, o meter una línea adicional del mismo de calibre 12 y medio o 12, a ya usar calibre de 10 es demasiado grueso y el costo se incrementaría significativamente. No sé si quedó respondida su pregunta. Sí, muchísimas gracias, muy claro. Gracias. A ver si hay alguna otra persona que Sí, quiera hacer ahorita alguna no pregunta. levantó la mano, si los motivamos hacia alguien que tiene alguna duda en particular, nos la hagan llegar por escrito o levantar su mano. Pues la verdad es de que la instalación de un cerco eléctrico es sumamente importante para poder hacer el mejor aprovechamiento del forraje. Y a veces eso no lo tomamos muy en cuenta y creemos que es muy fácil y, y, y definitivamente a veces no lo haces lo mejor posible o correctamente. Y es cuando empiezan los problemas y también no controlas los animales y entonces los vaqueros se empiezan a desesperar porque no pueden retener esos animales y a veces no lo tomamos en cuenta, pero definitivamente el saber qué energizador es el adecuado para las distancias, así como las instalaciones correctas, pues definitivamente ayudan mucho para poder tener una mejor práctica de pastoreo. No sé si hay alguien más, Roberto, por Sí, el ahí. señor Carlos Enrique Zúñiga, digo que se quedó con otra pregunta. Volvió a levantar la mano. Adelante, Carlos. A ver, El micrófono El está... micrófono. sí, es que trato de desbloquearlo. Ah, ya. A ver. Chan. Ahí está, sí, Carlos, adelante. Gracias. Sí, yo voy a tratar de aprovechar los conocimientos de la persona tan conocedora ahí. Mira, por ejemplo, ¿tú recomendarías un energizador de 100 joules o 4 de 25 si tienes diferentes áreas que cubrir? Esa es una. Otro problema, nosotros tenemos demasiada tempestad, tanto con lluvia como sin lluvia en el microclima que tenemos, y yo sí sufro bastantes pérdidas de ganado por tempestad. Y normalmente se me queman los energizadores a pesar de ponerle los pararrayos. No sé si hay alguna forma de mejorar eso. Gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de si recomiendo 4 o un energizador grande, bueno, pues ahí la pregunta ya depende de las condiciones propias, ¿verdad? Si es una zona como tu segunda pregunta, en donde tienes problemas seguidos de que se te dañan los energizadores por rayos, se incrementa el voltaje en las líneas eléctricas, a pesar de tener cierta protección. Pues ahí hay que tomar la decisión si porque se te daña uno y tienes ese tipo de condiciones, pues a lo mejor es preferible tener 4, ¿verdad? 4 más pequeños. Ahí es ya la decisión propia de las Para evitar una características pérdida mayor, por decir. propias del predio, así es. Sí. O que no se te abran todos los predios de un solo golpe. Así es, entonces puedes abrir por zonas con interruptores inclusive. Y en cuanto a la segunda pregunta de cómo protegerlos, por ejemplo,
siempre es recomendable protegerlos con desviadores de rayos, en el caso de los energizadores en general, para protegerlos de un rayo que caiga cerca del cerco, o de un regulador para protegerlo de la red eléctrica a la que esté conectada, ¿verdad? Siempre es recomendable, ya que pues la intensidad de un rayo pues no es vamos a decir, de un tamaño ya establecido. Es algo que no sabemos qué tamaño puede ser. Puede ser un rayo que caiga cerca del cerco, más retirado, entonces la intensidad de la corriente que corre por el cerco, originaria por el rayo, pues puede ser variable, ¿verdad? Pero siempre se recomienda, por ejemplo, los equipos Gallagher, ya todos los equipos vienen con un pararrayos interno, que ese pararrayos está conectado a la misma tierra del equipo, en dado caso que haya un exceso de voltaje, pero no es suficiente. Como quiera se recomienda meterle otro pararrayo para disminuir el riesgo, porque no sabemos qué tanta intensidad pueda tener un rayo, ¿verdad? Son millones de voltaje que se genera ahí en un rayo. Entonces, inclusive si hay una zona con con mucho problema de ese tipo, poner a través del cerco, meter otros pararrayos a cada determinada distancia, ¿verdad? De tal manera de disminuir el riesgo o disminuir la intensidad del rayo para cuando llega al aparato. Eso siempre es con varillas. Poner varillas de tierra también. Poner varillas de tierra, obviamente con un desviador de rayos, ¿verdad? Mira, y las varillas no es mejor de cobre que de galvanizadas. El problema de las varillas de tierra, vamos a ver, es que con el cobre se hace una electrólisis y se sulfatan las conexiones que tengan a lo largo el cerco eléctrico, ¿verdad? En los cercos fijos. Entonces, con el tiempo se van sulfatando, como ocurre con las baterías. Anteriormente ya ven que las abrazaderas de las baterías eran de cobre, y pues era un batallar ya que lo considerábamos como algo normal que se sulfataban las baterías. Ya hoy en día pues no vienen de cobre. Entonces pues es lo mismo, ¿verdad? No se recomiendan baterías de cobre porque se les van a sulfatar las conexiones a lo largo del cerco. Gracias, excelente. Muchas gracias. Para servirles. ¿Alguna otra pregunta, Roberto, por ahí? Sí, no se ve. ¿Y en el chat? No, tampoco no veo. Bueno, pues agradecemos al ingeniero Víctor Ortiz Mena por esta excelente charla que nos dio el día de hoy, y quisiéramos entregarle, aunque sea virtualmente, un reconocimiento de parte de los consejos directivos de la Asociación Charolais, Cimental y Santa Gertrudis. En su momento, pues ya te lo haremos te lo entregaremos físicamente, y a lo mejor ahí nos echamos una comida, Víctor, y aprovecho, el domingo cumples años, ¿no, Víctor? Así es, José. ¿Y tú mañana? Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, y estamos al pendiente. El próximo lunes o martes estaremos anunciando la próxima plática del próximo viernes. Esperamos contar con su presencia, y pues cuídense y que todos estén bien por casa. Muchas gracias de nuevo, Víctor, y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos, a sus órdenes. Hasta luego.